una contradicción que precisamente salta a la vista. Mientras se afirma, se dice que estos agentes estaban a órdenes de la SENAIN, efectivamente después y en el propio proceso hay una serie de documentos que demuestran que ellos eran parte de la Dirección General de Inteligencia. Es otro de los elementos contradictorios que además evidencian que aquí hay un tema que debe investigarse. ¿Cuál es la razón efectivamente por el que se está desarrollando este proceso en contra del expresidente? Aquí hay muchos temas y quizá profundicemos un poco más. Fíjese usted que del proceso se deduce que quien comete este supuesto secuestro es un ex socio del propio Fernando Balda. Esto ya llama la atención, un ex socio. Por lo tanto, uno podría suponer, y por esto es que en lugar de fijar su atención en perseguir al expresidente Rafael Correa, debería ponerse mucha atención en este proceso de investigación, porque atrás de qué estamos realmente. Aquí puede haber muchas cosas, desde un ajuste de cuentas entre socios hasta operaciones de contrainteligencia que se hacían, y habrá que ver en función de quién, para quién. Es decir, aquí me parece que en lugar de buscar, o lo que estamos viendo es que en lugar de encontrar una aparente responsabilidad del expresidente Rafael Correa, lo que efectivamente se va evidenciando es que aquí puede haber un caso que tenga muchísimas motivaciones atrás, desde, como le vuelvo a decir, desde un ajuste de cuentas entre ex socios, ¿sí? Porque una de las personas que el propio Fernando Balda señala que participó en su secuestro, pues a quien él señalaba que era su socio, ¿sí? Entonces puede haber desde un ajuste de cuentas hasta operaciones de otro tipo que básicamente tienen objetivos políticos. Uno puede decir por qué había preocupación de Fernando Balda. Primero, porque era prófugo de la justicia. Y segundo, y esto hay que decir de manera empática, y ahora se deduce de las propias versiones del señor agente Chicaiza, que este señor realizaba acciones que tenían que ver y que afectaban a la seguridad del Estado. Mire, en las versiones de Raúl Chicaiza se puede ver que hacía hackeos, que vendía equipos de espionaje, que vendía equipos de espionaje electrónico. Toda esta serie de cosas también ahora saltan a la luz. Por lo tanto, era una persona que amenazaba la seguridad. Y vea usted que el mismo Fernando Balda, él publicita las reuniones que ha tenido con políticos colombianos y las reuniones, qué intereses, qué objetivos tenían. Él las publicita en abril del año 2012, él mismo publicita estas acciones que a él habría tenido, estas reuniones con políticos colombianos y políticos ecuatorianos que se hacían en Colombia, y que además de que se hacían en Colombia, básicamente estaban pensadas, en esas reuniones se trataba de cómo intervenir básicamente en la política ecuatoriana. Es importante decir que el Consejo Nacional de la Judicatura, hizo una consulta a la Procuraduría General del Estado, y esa consulta, que fue respondida por la Procuraduría General del Estado, señaló que a quien le correspondía tener el puesto de fiscal es al mejor puntuado del último concurso. Y el mejor puntuado del último concurso no era precisamente el fiscal Pérez Reina. De tal manera que ese es un elemento que no se puede dejar de señalar. Y esto no lo digo yo, esto hay un pronunciamiento de la Procuraduría ante un pedido que le realizó el Consejo Nacional de la Judicatura. Segundo, un elemento que también es importante relevar es que el fiscal general del Estado ni los nuevos integrantes del Consejo Nacional de la Judicatura se han posesionado legalmente ante la Asamblea, como señala el artículo 120, numeral 11 de la Constitución. La Constitución no establece, no dice que únicamente tendrán que posesionarse si es que son o no los definitivos, dice las máximas autoridades,
y las máximas autoridades de la Fiscalía, del Consejo, tienen que, para poder ejercer legítimamente su acción, posesionarse ante la Asamblea Nacional, lo cual en este caso no ha ocurrido. Las declaraciones que ha hecho Pablo Romero a distintos medios de comunicación dejan entrever claramente que incluso se le ofrecía el que pueda tener un tratamiento preferencial, utilizando efectivamente una figura jurídica, a cambio de que invente, de que establezca una historia que pueda perjudicar a Rafael Correa. Esto también es importante reiterarlo, de tal manera que aquí estamos mirando una serie de hechos que paulatinamente van evidenciando que, más allá de lo que se pueda decir, se ha buscado como objetivo político encauzar de cualquier manera y de cualquier forma al expresidente Rafael Correa. Este asunto de los cheques, que en varios medios se dijo que venían de la presidencia, pero ¿cuál es la verdad de estos cheques? Mire, esta es otra de las cosas importantes, porque además a esta supuesta acción ya se le ha ido poniendo distintos nombres, que se llamaba Operación Wilson, Operación Balón, después dijeron que se llamaba Operación Secuestro, lo cual sí le debe poner a pensar a la ciudadanía, ¿no? Efectivamente, si se va a hacer una acción que es de inteligencia, ¿cómo se puede denominar a esa acción de inteligencia con un nombre como el que se ha planteado, Operación Secuestro, cuando todos vemos que generalmente los nombres de estas operaciones tienen realmente otros simbolismos? No puede llamarse, si lo que se pretendía, según dicen, era secuestrar, no se le puede poner el nombre de Operación Secuestro, pues esto sí realmente causa incluso hilaridad. Ya se ha demostrado además que estos salieron efectivamente a órdenes de la DGI, que es parte de la Policía Nacional. Esos cheques fueron enviados a la Fiscalía en domingo, ¿sí? Sabiendo que la audiencia de vinculación o la audiencia que estaba convocada, en la que se estableció la vinculación de Rafael Correa, era un día después. Mire, de los documentos que se tiene, no ha salido una sola vez, ha salido 9 ocasiones de la cárcel 4, 9 ocasiones, y por lo menos 5 de ellas entiendo, han sido precisamente en función de la cooperación eficaz, sin que las otras partes hayan tenido conocimiento de esto. Vean ustedes que es esto, ¿no? 5 veces sin que el resto de partes haya tenido conocimiento. Y paradójicamente, un día antes de que se realice la audiencia, sale Raúl Chicaiza y está por cerca de 5 horas con el señor Raúl Chicaiza, ¿no? Esto llama muchísimo la atención. Sobre esto también hay que ver que la cooperación eficaz tiene que ser valorada, pues, y esa cooperación eficaz no solo puede ser la palabra de una persona que esté causada, sino también que efectivamente haya otros elementos que puedan comprobar lo que dice esa persona, que por obtener un beneficio podría bien intentar hacer acusaciones a otras personas. ¿Por qué además, si es parte de la cooperación eficaz, no fue el fiscal el que se trasladó a la cárcel 4? ¿Por qué no fue el fiscal que se trasladó a la cárcel 4? Está planteada una apelación y está pendiente todavía una audiencia para apelar las medidas cautelares que se han establecido contra el expresidente Rafael Correa. Esto seguramente se realizará en los próximos días y yo espero que ahí se pueda valorar adecuadamente la función, la razón de ser de las medidas cautelares y pueda revisarse esas medidas cautelares. Este es el primer elemento. Luego, en este momento se viene desarrollando el proceso de instrucción fiscal. Este proceso de instrucción fiscal concluye el día miércoles 18 y nosotros esperamos que se pueda aportar los suficientes elementos y esperaríamos que cuando se llegue a la audiencia de presentación del juicio se pueda ya establecer todos los elementos necesarios para que en esa audiencia se establezca, se dicte el sobreseimiento del expresidente Rafael Correa.
otro elemento que no se puede dejar de ocultar, el gran despliegue mediático. Aquí no solo en este proceso está el señor Fernando Balda, están sus abogados, no, aquí hay una gran operación de los medios de comunicación, y los medios de comunicación ya han establecido una sentencia. Los medios de comunicación ya ni siquiera les interesa el proceso, ellos ya tienen una sentencia. Rafael Correa y algunos líderes del Movimiento Acuerdo Nacional han dicho que esto es parte de una estrategia regional de la judicialización de la política. Pero eso es muy evidente. Vea usted cómo se procede en Brasil, vea usted cómo se procede en Argentina, vea usted cómo se procede en los distintos países donde ha habido gobiernos progresistas. Hace apenas unos días iniciaron también investigaciones contra el expresidente Lugo. Es el mismo libreto en todos los casos. Además, ese libreto incluso ya tiene una trama preestablecida. Esto inicia con alguna acusación, esa acusación es recogida por alguna autoridad o recogida por algún medio de comunicación, es amplificada por los medios de comunicación, inmediatamente entran estos ejércitos mediáticos para difundir esta idea, y luego el gran aparataje, la gran propaganda comunicacional, que efectivamente lo que busca es establecer una verdad distorsionada en la ciudadanía. Así se ha actuado en los distintos casos, y así también se está actuando en este.